Quería referirme en esta exposición a una figura paradigmática, arquetípica, ejemplar, que más allá de aquellas características propias de un tiempo que lo marcan, que lo condicionan, sin embargo, podemos destacar en él valores eternos. Es una figura, como ya decía, que destaca por su ejemplaridad. Me estoy refiriendo a José Antonio Primo de Rivera. Por supuesto que si bien él se destaca ya por su propia personalidad, en esa personalidad va impreso toda una herencia patria y una herencia familiar, una estirpe. Una herencia patria porque encarna lo mejor de la España de todos los tiempos, José Antonio. Es un amante de su patria, de lo mejor de su patria, no lo que veía en sus tiempos. La España de su tiempo no le gustaba y por eso quería rescatar lo mejor de la España eterna. Y justamente él supo mostrar esos valores que representaron, que configuraron a esa España eterna. Aparte de una patria, decimos que en él se hace presente también una estirpe familiar. Viene de familia que ha prestado grandes servicios a esta gran España, con antepasados que han asumido el noble oficio de las armas, y sobre todo su padre, que cuando él nace es militar. Él no va a seguir la carrera militar, pero va a tener otra milicia a la cual hay que hacer frente. Ya lo vamos a señalar. Su padre, Miguel Primo de Rivera, era teniente coronel cuando él nace, allá por 1903, y cuando asume el gobierno de España, convocado por el rey Alfonso XIII a hacer frente a una situación bastante complicada, ya en el año 1923, ya nuestro protagonista, José Antonio, cuenta con 20 años. La madre de José Antonio también pertenecía a una familia ilustre, los Sáenz Heredia, Casilda Sáenz Heredia y Suárez de Argudín. Ligada a la familia, le contemos como anécdota, se encuentra la figura de una pequeña muy simpática y muy santa, esperemos verla alguna vez en los altares, Mari Carmen Rodríguez Valerio y Sáenz de Heredia, una niña que ofreció su vida por esa España que veía sangrante, su padre asesinado por los rojos allá en los años 30, y ofreciendo su vida incluso por los asesinos de su padre. Volvamos a nuestro protagonista. José Antonio, estábamos hablando de su madre, Casilda Sáenz Heredia, que muere muy joven, a los 28 años, después de dar a luz a su quinto hijo. Y entonces aquí entra en escena una hermana de don Miguel, María Primo de Rivera, la tía Ma, que ocupó el lugar que dejó vacío la madre. Entre los hermanos de José Antonio podemos mencionar una figura que luego ocupó un rol también importante en el seguimiento de su hermano, que es Pilar Primo de Rivera. En un retrato de José Antonio que don Miguel obsequió a un familiar, escribió don Miguel, refiriéndose a su hijo: será un hombre del que hablará la historia. Y aunque la historia, o pseudos historiadores, o ciertos historiadores oficiales hoy quieran tapar su memoria, ocultarlo, deformarla, desfigurarla, mostrarlo como un ser perverso prácticamente, cuando es todo lo contrario, sin embargo, la historia verdadera no puede soslayar la figura de esta eminente personaje, ¿no? Bien, decimos que es una persona estirpe, que está marcado por su estirpe, por sus antepasados, un tío de don Miguel, gracias a su desempeño en las guerras coloniales, había recibido el título
de Marqués de Estela, que luego va a heredar José Antonio. José Antonio estudió Derecho, no siguió, como decíamos, la carrera militar, y durante el gobierno de su padre prefirió mantener un perfil bajo. Todavía no va a salir a la escena pública él. La figura central es Don Miguel. En enero de 1930, en medio de una situación bastante complicada, Don Miguel debe abandonar el gobierno, prácticamente abandonado de quienes lo habían elevado, abandonado de quienes le debían mucho. El mismo monarca no se comportó con él con grandeza, y este desaire a la figura de quien en su momento dio mucho por España marcó también la vida de José Antonio. Le dolió mucho lo ocurrido con su padre, que va a morir pocos meses después en París, y va a ser justamente por este desaire a su padre que él va a salir a la vida pública, va a salir por un deber de piedad filial hacia su padre, se va a involucrar en la vida política, y luego este motivo familiar, justo, honesto, de defender el honor del padre, lo va a llevar a una política, a una acción política, va más allá. Ya no va a ser un deber filial hacia la figura paterna, sino que va a abrazar su amor a su patria, su devoción filial hacia esa España que tanto quería, y por esa España va a terminar dando su vida. Hablemos ahora de su ingreso a la política. José Antonio, nos dice Vicente Massot en una obrita que le dedica a su pensamiento, era un amante de los buenos libros, tenía una vocación intelectual, no una vocación política, pero el destino, él hablaba del destino, ¿no? La nación es una unidad de destino, el destino quiso, el destino, la providencia, en realidad, ¿no? Quiso que fuese político. 3 años desempeñó su labor política, su acción política, salió a la escena pública a combatir la lucha política, a combatir a los enemigos de su padre y a los enemigos de España sobre todo. Pero esos 3 años dejaron una impronta que marcaría décadas. Dice Eugenio Montes en La estrella y la estela: es posible que la vocación de José Antonio fue la de un intelectual puro, que lo cita Vicente Massot en la obrita a la que yo hacía referencia. Y justamente Massot, comentando esta pequeña oración, dice: si hemos de creerle a José Antonio, si hemos de dar plena fe a sus palabras, tan desprovistas siempre de segundas intenciones, su vocación no era precisamente política. Esta frase dice mucho, muchísimo está contenido en esta frase. Dice que no tuvo una vocación política originalmente, sino una vocación intelectual. Los libros eran su gran pasión. Pero hay algo que dice al pasar Vicente Massot que nos muestra la figura de qué quilates era, ¿no? Esta figura de José Antonio. Dice: sus palabras tan desprovistas siempre de segundas intenciones. No era un personaje que andaba con doblez, como tantos políticos, como tantos personajes de nuestros tiempos que tienen 2, 3, 4, 5 caras. Una figura límpida. En muchas de sus fotos
podemos ver esa mirada limpia de ese hombre entero, sin segundas intenciones, sin una careta, sin nada que ocultar. Mostraba su alma, lo que llevaba en su corazón, lo que él sabía, conocía y lo que él amaba en ese saber, en ese conocimiento. Volviendo al tema que estamos diciendo, que él en realidad era una figura que tenía una vocación intelectual, pero tuvo un destino político. Dice Vicente Mazó que se les podría aplicar a él las palabras que él dirigió a una figura que él admiraba, que era José Ortega y Gasset, que quedó en intelectual. Dice José Antonio que este hombre tendría que haber intervenido viendo la situación de España, pero prefirió quedarse en su mundo intelectual. Dice José Antonio hablando de esta figura a la que él admiraba: hay coyunturas de conmoción del mundo o de la patria en que puede resultar monstruoso permanecer bajo la lámpara de la propia celda. O sea, José Antonio no quiso quedarse a la luz de una lámpara, en sus libros, en su escritorio, sino que viendo la situación salió. Es cierto que salió primero a defender el honor y la memoria de su padre, pero salió a involucrarse en la lucha por el bien común de su patria. Digamos, ya lo hemos dicho, que esta patria, esta España, la que él amaba con todo su ser, no era la España que él le agradaba. Había sido alguna vez esa España grande, poderosa, imperial, bella, que plantaba su presencia en el mundo. Había dejado de serlo. Estaba manejada por los enanos de ese tiempo. Pero justamente porque no le gustaba esa España, la amaba y salía al rescate de la misma. Hemos hablado de enanos. Justamente él tiene un artículo que se llama La hora de los enanos, refiriéndose a todos estos personajes que habían abandonado a su padre en la desgracia. Y dice José Antonio, refiriéndose a su padre: fue misericordia de Dios llevárselo a las regiones de la paz eterna. Tras un breve martirio, el descanso. Eran muchos sus merecimientos para que la divina generosidad no le indultara de este espectáculo. Todo huye como una gusanera, como si no hubiera pasado nada. Los mismos hombres, las mismas palabras vacías, los mismos aspavientos, y todo tan chico contra esa ingente obra de 6 años. Orden, paz, riqueza, trabajo, cultura, dignidad, alegría. Muestra la obra de su padre y los enanos que abandonan a su padre. Ante esta situación se lanza a la política y, habíamos dicho, así como originalmente él busca salvar el honor familiar para luego involucrarse en la lucha por la patria, también es cierto que, dado su origen, sus principios, su amor por la España eterna, se involucra primero en un partido conservador, la Unión Monárquica Española. Luego va a comprender que era el momento de construir algo nuevo, que no bastaba con conservar lo que había, que ya estaba bastante desfigurado, sino que era la hora de crear algo nuevo, de cambiar mucho de lo que había, volviendo por supuesto a los principios que habían hecho grande España, pero construyendo una realidad nueva. De ahí que él va a plantear esa doble perspectiva de la tradición y la revolución,
una revolución que cambiara esa España desfigurada, pero que construyera lo nuevo en aquellos principios de la tradición que habían hecho grande a España. Vamos entonces a su gran ideal, esta revolución nacionalista. Decimos que no se quedó en una actitud simplemente conservadora, que había que hacer algo nuevo. Él vio la España decadente desde 1898, que a tantos cuestionó qué había pasado con esa España a fines de ese siglo XIX, pero en realidad era una decadencia que venía desde 1808, cuando las tropas de Napoleón invaden España y los Borbones rifan la corona española. Y es más, podemos ir más atrás, al 1700, con la llegada de los Borbones al poder. Podríamos considerar los desvaríos de los Austrias menores, pero todavía en aquella España reinaba la tradición. La ruptura viene, como lo señala Ramiro de Maeztu en su defensa de la hispanidad cuando comienza su libro, ¿no? Que dice que España es una encina cubierta por la enredadera, no está el árbol, ese árbol de los siglos XVI y XVII, la España imperial, pero que la modernidad, los principios de la Ilustración, los cambios que trajeron a la corona de los Borbones, que trajeron a España los Borbones, desfiguraron, ocultaron el verdadero rostro de España grande e imperial. Eran siglos de decadencia, por tanto. No bastaba, pues, con ser simplemente conservador. Tampoco eran tiempos para restaurar la época de los reyes católicos. Eran muchos los problemas nuevos, políticos, sociales, económicos. Había que dar una respuesta a los nuevos problemas, pero desde aquellos principios que habían hecho grande a la nación. Decíamos los problemas sociales que inquietaban a la izquierda, que huyía a la izquierda revolucionaria prometiendo el paraíso al proletariado oprimido. José Antonio va a estar muy preocupado por la situación del proletariado de aquellos tiempos. Y su gran deseo es dar causa a la cuestión social a través de la cuestión nacional. Todos los estratos sociales al servicio de una gran causa, de la grandeza de la patria, cada uno aportando lo suyo y en un gran orden de justicia hacia todos. Para llevar adelante esto, hacía falta ser o encarnar las dos figuras arquetípicas que caracterizaron a la España tradicional: el monje y el soldado, para emprender esta lucha que restaurara la patria, que restaurara los grandes principios, que hiciera justicia hacia los más desamparados, que lanzara a toda la comunidad a la lucha por la grandeza patria. Había que ser un poco monje, un poco asceta y un poco soldado. Esas dos figuras arquetípicas del hombre de fe y del hombre de armas al servicio de esa fe y de esa patria. Bien. Vayamos entonces a ver un poquito estos problemas que vivía la España de los tiempos de José Antonio, a los cuales José Antonio quería responder. Y el primer gran problema era la división que envolvía a España, una triple división: una división política, una división
territorial, regional y una división social. Una lucha política, regional y social. Todo atentaba contra la unidad de la patria por la cual José Antonio se quería jugar. Vamos a la lucha política. Después de las revoluciones liberales del siglo XIX que siguieron a la Revolución Francesa, embanderándose los distintos grupos en la ideología de Rousseau, la idea esta de la soberanía popular. Cada grupo quería interpretar la soberanía popular, no cabía en la mente de aquellos políticos otra soberanía que no viniera de abajo, del pueblo, entre comillas. Bien, tras esta bandera, decía, están divididos los españoles en un montón de partidos políticos, más avanzados, más conservadores, pero son partidos políticos que responden a esa matriz liberal y, en definitiva, a esa ideología rusoniana nacida en el siglo XVIII y que tuvo gran impacto a partir de la Revolución Francesa. Y contra eso venía a luchar José Antonio. A José Antonio no le gustaban para nada los partidos políticos, el liberalismo, la soberanía popular, el sufragio universal. Él planteaba la unidad de la patria. La patria es el todo. Por eso, en algunos momentos en su lenguaje, en sus escritos, aparece el término totalitario, queriendo indicar la totalidad de la patria, pero no con el sentido que tuvo ese término, totalitarismo, cuando nos referimos, por ejemplo, a lo que fue el comunismo, que fue un régimen en el que el Estado ocupó todos los aspectos de la vida social. Para nada. Cuando José Antonio habla de totalitario, se refiere a la patria, a la unidad patria, a todo el pueblo al servicio de esa unidad. Otra división es la división social. Justamente, José Antonio fue un gran cuestionador del comunismo, el marxismo, el anarquismo, de toda la izquierda revolucionaria que venía a contraponer unas clases con otras, pero también fue un gran cuestionador de las clases poseedoras, de las clases ricas, de aquellos que estaban muy cómodos con sus posesiones, pero que no eran capaces de dar una respuesta al problema social de esos momentos. Él hablaba de los conservaduros, ¿no? Aquellos conservadores, pero que les interesaba sobre todo conservar sus bienes, sus pertenencias, y que no les toquen nada de lo que tenían. Eran gentes que reivindicaban los grandes ideales, pero que les interesaba muy poco, no queremos decir que sean todos, pero muchos de ellos, su prójimo. Y la tercera fragmentación es la fragmentación territorial, regional, que ya viene padeciendo España desde tanto tiempo atrás, ¿no? Y entonces, catalanes, vascos, etc. ¿Qué nos va a proponer José Antonio frente a todo esto? Frente a la división política, la unidad de la patria. La patria por encima de los partidos. Frente a la cuestión social, la justicia social, proponiendo reformas económicas incluso. Algunas reformas económicas bastante socializantes, que viéndolo a la distancia uno puede llegar a cuestionar la viabilidad de eso, pero que en ese momento daban respuesta a problemas sociales. Habría después que ver a largo plazo si eran realmente viables, pero que eran una respuesta para el problema social de ese momento, una sociedad que reclamaba justicia. Y frente a la fragmentación, al regionalismo, no se le pasa por la cabeza querer imponer la unidad castellana a la fuerza frente a las otras regiones, ¿no? Y todos aceptan el modo castellano de ser español. No, el ser español es variable y rico, tiene sus matices, y el catalán, el vasco, el gallego, son modos de ser español. Hay que rescatar, valorar las características propias de cada región
e insertarlos en esa gran unidad que es España. No dividir, separar, oponer o aplastar, sino integrar. Un hombre con una gran visión, un hombre que supo dar una respuesta superior. Por eso él decía, ni derechas ni izquierdas, arriba. La salida de este laberinto en el que se encontraba España era por arriba. Y en definitiva, si uno mira fino arriba, está la ayuda de aquel que es el que nos puede sacar de todo atolladero, ¿no? Y justamente es una de las cuestiones que también a veces se han planteado algunos sectores que nos muestran a José Antonio no muy ligado a la fe, totalmente falso. Fue un hombre de fe, un hombre que amó desde su fe cristiana a su España, y que en sus escritos y en su acción se ve esta fe, y que incluso como José Antonio lo que quería era recuperar la grandeza de lo que había sido la España católica, había sido el catolicismo lo que le había dado grandeza a España en su momento. Bien, entonces, en base a todo esto que estamos diciendo, podemos apreciar la grandeza de esta figura, de este hombre. Un hombre que supo ver más allá de lo pequeño de su momento. Un alma grande, un alma lúcida y un alma de fuego, que se entregó a ese ideal aunque le costara la vida, como le costó. Saquemos algunas conclusiones de lo que hemos dicho. Es muy bueno retomar dos grandes principios joseantonianos. Él decía que la patria era una unidad de destino en lo universal. O sea que incluso en ese amor particular propio a la patria, su mirada siempre era universal. Él tomaba en cuenta qué era lo que tenía que dar a Occidente y a la humanidad España, cuál era su misión en el plan divino en definitiva. Y integrando esa España, estos hombres de carne y hueso, con un alma infundida por Dios llamada a la eternidad, y por eso él decía que el hombre era un portador de valores eternos. Frente al materialismo, frente a la ideología, frente a la lucha, frente a las divisiones de ese tiempo que nos propone la unidad de la patria al servicio de Occidente, de la humanidad, y el hombre portador de valores eternos que lleva adelante dentro de su patria esa misión, ese destino que tiene que cumplir. Y por supuesto, como todo nos habla de un ideal superior que está más allá de lo contingente, más allá de lo que se puede ver, percibir, de las miserias de la vida común, ordinaria, que está más allá, muy por encima de todo eso. Es por eso que él estaba tan enamorado de la poesía. Sabía que esos grandes ideales, esos grandes proyectos solamente podían expresarse en un lenguaje poético. Y él ha hecho de su vida una poesía.
¡Viva Cristo Rey!